dice que van a resolver los problemas, no dicen de dónde van a sacar los recursos. Entonces, creo yo que era oportuno que una fuerza centenaria como el Partido Comunista, ya va a ser centenaria en Salta porque es desde la década del 30 que se fundó, que tiene algo para decir, que tiene propuestas, que no tiene tanta fuerza organizada, pero sí tiene fuerza ideológica, tiene ideas, tiene programa, tenía algo que decir y en ese sentido, tenía algo que decir nacionalmente y provincialmente, y ese fue el sentido del acto del sábado pasado en la Florida San Martín, donde planteamos nuestra caracterización de la situación política argentina, cuál es el escenario que viene en la Argentina, que es muy grave para los argentinos y para las clases subalternas, y cuál es el escenario de la provincia de Salta, que va a ser más grave porque es una provincia dependiente de un país dependiente, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de los elencos políticos en la situación de la Argentina y de la provincia. Bueno, en torno a esos temas hicimos el acto y bueno, no solamente hicimos el acto, recorrimos los medios, fuimos a visitar viejos compañeros, nuevos compañeros. Bueno, en principio para que la gente diga existen, estos muchachos todavía están ahí, tienen razón histórica de seguir existiendo, ¿no? Muchas de las cosas que se plantearon en el debate, que quedaron planteadas, pero no desarrolladas, las planteamos nosotros también en nuestras intervenciones, ¿no? De cómo salir la crisis, el problema del endeudamiento externo, el problema de la crisis alimentaria, desde una perspectiva, por supuesto, antagónica a lo que estaba planteado ayer, ¿no? Y Leonardo Juárez, hay en esto una contradicción en esto de la campaña electoral como un show de marketing, algo, no sé, no recuerdo exactamente cómo lo planteaste. Y nosotros veíamos días atrás, no con asombro, pero sí con preocupación, este fenómeno contradictorio de que las campañas electorales últimamente terminan siendo los escenarios más despolitizados, ¿no? Cuando debería ser a la inversa. ¿Cómo y por qué se llega hasta ese punto? Yo digo que desde el 89, desde Alfonsín para acá, empieza unas elecciones edulcoradas, sin conflictos, sin confrontación de ideas. Me parece que desde el punto de vista de la izquierda, la caída de la ex Unión Soviética implicó una derrota indigna y en ese sentido una pérdida de escenario, una pérdida de sentido de horizonte, ¿no? Vos fíjate que se notó ayer en el discurso de Del Caño, ¿no? Claramente vos podrías haber planteado un debate ideológico. Ahí que tenías vos el partido militar expresado por, ¿cómo se llama? Gómez Centurión. Por Gómez Centurión, y si vos querés por Esper también. Sí, sí, ¿no es cierto? Bien de derecha. Un neoliberalismo que va desde la derecha, Macri, pasando por Labaña y Alberto Fernández, y la izquierda reformista, en mi opinión, la izquierda Del Caño, ya cómoda en los ambientes parlamentarios y en el sketch televisivo, pero también inculta, ¿no? Porque se notaba ahí la dificultad que tenía Del Caño para confrontar. Vos fíjate que se reivindicó la dictadura militar en ese escenario. Tipo como Gómez Centurión reivindicaron el genocidio y no le dijo nada. Nadie le dijo nada. ¿No lo escuchó? No, porque eso, ¿no? ¿Sabés por qué no dijeron nada? Porque eso es piantavoto. Porque vos ya cuando te metes en ese esquema, esto es lo que yo quería explicar cuando vos decías, ¿y por qué no se discute política? Porque se discuten los cánones que te habilita, porque ese elemento, ¿viste? Si es, vos cómo vas a reivindicar, el tipo reivindicó el terrorismo de Estado, los tipos dijeron que el derecho humano es un curro, ¿no es cierto? Tuvo tiempo Del Caño para criticar a Venezuela, pero no para defender los 30.000 desaparecidos, para cuestionar la dictadura militar, para cuestionar el endeudamiento externo. Bueno, eso es así porque eso es piantavoto. Porque eso es piantavoto, entonces vos estás en un escenario donde ya estás acondicionado al régimen burgués, no al régimen parlamentario. Entonces vos te movés en esos cánones. Entonces, me parece, ¿qué no se discute? ¿Qué dice Alberto Fernández, por ejemplo, cuando le dice a Macri que Argentina fugó 30.000 millones de dólares de la deuda que hizo acreedor el gobierno de Macri? En realidad, de los 56.300 millones de dólares que acordó con el fondo, le pagaron 45.000. De esos 34.000 millones de dólares los fugó, ¿no es cierto? Pero eso dice Fernández, pero no hay repregunta porque vos decís que eso lo fugó y vos decís que hay que pagarla. ¿Cómo se la pagamos? La investigamos. ¿Te das cuenta? Si hubiera habido un debate, decir, bueno, vos decís eso, pero vos decís a la misma vez que hay que pagarla. Claro, es una contradicción gravísima, porque si reconoces que hay allí un ilícito, no podés a la vez decir, bueno, pero las deudas se honran. Claro. No, de ninguna manera. Que eso fue el rol que jugó el kirchnerismo, abonándole
la deuda al Fondo Monetario Internacional. No se fue nunca a la Argentina el Fondo Monetario Internacional, incluido con el kirchnerismo, porque siempre pagó el canon que se hace para ser parte del Fondo Monetario Internacional. Por eso Macri volvió rápidamente al fondo, porque nunca se fueron. Pero aparte no terminó el endeudamiento externo, se pagó y se siguió creciendo la deuda externa, porque estas son deudas usurarias que no están hechas para que se paguen, están hechas para pagar intereses. Vos fijate, sino que es el reperfilamiento. El reperfilamiento es reconocer que Argentina tiene liquidez, no puede pagar, y que se haga cargo el gobierno que viene entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. ¿Y cuál es la salida a la uruguaya que plantea Fernández? Es que se posponga 4 o 5 años pagar el capital, pero no los intereses. Entonces vos seguís endeudándote. Entonces es una tragedia. Es decir, ¿por qué? Porque lo otro es como los usureros. Entonces, bueno, vos no me pagás todo, pero yo me voy quedando con tu patrimonio, me quedo con el televisor, y la deuda sigue creciendo, pero yo mientras tanto te voy sacando el televisor, te voy sacando acciones en, qué sé yo, en empresas, ¿no es cierto?, en recursos naturales, en fin. Como sabemos nosotros que tienen los compromisos con los grupos concentrados de la economía, en los elementos clave de la economía argentina, como son los cereales, como son la energía. Vos fíjate en Salta, pero el negocio de vaca muerta es un negocio financiero, no sé, porque sale más caro sacar energía de vaca muerta que comprarla. Y entonces yo pido, porque eso a futuro, ¿no? Vos te das cuenta que Iguazil decía que iban a generar 500.000 puestos de trabajo. La gente que no se pone a pensar, tanto cuesta 500.000 puestos de trabajo, es como toda la ciudad de Salta. Te das cuenta, por 100.000 por año, ¿de dónde van a hacer vivienda? ¿De dónde van a sacar? Y no hicieron nada, por supuesto, ya fue Iguazil y se olvidaron de los 500.000, ¿no? Pero estas cosas no existen en el debate porque son cuestiones de fondo que no se pueden hacer en una performance que dura 1 minuto, que en realidad vos tenés que ser ingenioso, decir algo ingenioso, que quede, que la gente retenga eso. Está pensado para que no se discuta. Está pensado para... Es decir, en realidad no existió tal debate. Sí una exposición por parte de los sectores políticos que están en carrera para la presidencia de la Nación sobre su mirada, sobre la situación actual y alguna idea de lo que ellos quieren hacer. Pero debate no existió. Un conocimiento porque ha concentrado la atención de muchos ciudadanos que en otras circunstancias, sí, por lo menos a los que menos chance de ser presidente tienen, no se los observaría, ¿verdad? Pero vos tenés que aprovechar esa oportunidad en última instancia. Seguro, porque es absolutamente válido. Sí, para fijar un posicionamiento ideológico. Pero habla también de la necesidad de la formación política, del estudio. Hay un nivel de degradación general, ¿no? Porque a veces, bueno, muchas veces charlamos esta idea de que hay un nivel de degradación en general de la sociedad. Porque yo estoy en contra de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, pero esos muchachos estudiaban, ¿viste? No solamente derramaban sangre para defender su idea, y yo estoy en contra de ellos, ideológicamente, culturalmente, pero esos tipos estudiaban, escribían libros, sacaban diarios, defendían con su pluma sus ideas, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez Alfonsín haya sido el último, Perón, bueno, y la izquierda tiene una larga tradición, pero ya ni siquiera la izquierda. La izquierda es una izquierda inculta, hace una cultura de la incultura, muchos, por lo menos los que se presentan públicamente, ¿no es cierto? Parece que eligen el que es más inculto para proponerlo, para que sea candidato. Ahora, esto no es un problema de Argentina. No, un problema global, ¿no? Es un problema, sí, que quieren vaciar de ideologías a todos los gobiernos, a todas las acciones políticas, y eso se nota en todo el mundo. Yo diría que más que quieren vaciar de ideología, lo que construyen es que la ideología dominante, las ideas dominantes, las clases dominantes, se instalan como sentido común, fíjate vos. El sentido común, digo yo, en mis clases incluso, que es una mierda. No es bueno, como mucha gente dice. Las clases tuyas. Que en mis clases, sí, en mis clases digo... O el sentido común. El sentido común es una mierda, digo yo, en mis clases. No que mis clases son una mierda, sino que el sentido común. Digo yo, ¿por qué? Porque la gente cree que el sentido común es bueno, y en realidad el sentido común son las ideas dominantes de las clases dominantes. La gente, el sector popular no elige la música que escucha, las películas que ve, la educación que recibe, la justicia, no elige nada. Y el poder no se determina en la elección, es el otro elemento. Porque no se vota el poder en las elecciones. ¿Qué hacen los que ganan la elección? Administran el presupuesto nacional, provincial y municipal, pero no los resortes clave de la economía. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es una pelea que hay que hacerlo en términos históricos, de cómo se construye una fuerza para avanzar en ese sentido. Y fíjate vos cómo será tan así, que no solo gana Trump en Estados Unidos, sino que ganó Bolsonaro en Brasil, y vos tenés personajes de dudosa capacidad intelectual que sacan el 20% de los votos en la provincia de Salta, o son presidentes en la Argentina, ¿no?
Fijémonos, no me preocupa tanto que Olmedo saque el 20%, sino que haya gente que piense como Olmedo. Hay un 20% que piensa como Olmedo, es decir, que cree que si vos le cortás el pirulín a los violadores dejan de violar, porque no han estudiado un poco ni de psicología, que si vos volvés con la colimba se resuelve el problema de seguridad. No, y además robos, si ¿no? analizás a dónde está instalado ese pensamiento, también entras en estado de pánico. Es decir, ¿quiénes son los que confían en ese tipo de idea para resolver los problemas que los están afectando son precisamente los sectores a populares, ellos? ¿viste? Muchos de los sectores populares están afectados por esa idea, creen que funciona así, porque sobre las cabezas esas operan estas ideas dominantes que aparecen como sentido común. Y para eso no hace falta la discusión política ni la educación, hace falta el show bucinés, que son estos debates televisivos, que te conozcan, aparecer por televisión. ¿Qué dicen los políticos para eso? Bueno, yo me acuerdo cuando Urtubey apareció en Salta que decía solucione, un cartel que le había robado a los españoles, ¿te acuerdas? Al Partido Popular Español. Y me acuerdo de San Millán que decía todo lo que hay que tener y más. Cuando fue candidato. Entonces, cosa que habrá que decir todo lo que hay que tener y más, ¿te das cuenta? Y hoy los mismos candidatos dicen, bueno, lo vamos a resolver, vamos a hacer tal cosa, no dicen ni cómo ni cuándo, y no se les repregunta, y no se les pregunta. Entonces, ahí hay un problema de fondo que pone que está en crisis el régimen político en la Argentina y en muchos lugares del mundo, ¿no? Un poco las expresiones de Ecuador que señalaba anteriormente y en otros lugares también hablan de esta crisis del régimen político, esta democracia que no es tan universal como se plantea, ¿no? No es tan universal en el sentido que vos fíjate que la democracia en América tiene una democracia así como la que conocemos ahora, desde la caída de las dictaduras militares para acá. No hay experiencia anterior, no hay una larga experiencia anterior, ¿no? Entonces han entrado estos regímenes que eran bipartidistas en crisis, han entrado de manera completa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista educativo. Bueno, eso se expresa claramente, ¿no? En la actualidad. En estos momentos en Salta surge un debate impensado en circunstancias similares, es decir, en medio de un proceso electoral que no está cerrado todavía, irrumpe este tema con la pretensión además de ser tratado ya, cuando justamente lo que se está produciendo es una renovación parlamentaria y ese tipo de temas, resolverlo con gente que se está yendo, seguramente puede convocar a los que vienen a decir, no, revisemos esto. La boleta electrónica. Los mismos que hace 4 años defendían a ultranza, ahora están por circunstancias muy particulares en otra vereda y atacan. Entonces, esa falta de coherencia en algo como lo que es un mecanismo de expresión del voto, porque no es el sistema político vigente lo que se va a discutir, muestra que en realidad vos acá podés decir lo que quieras y mañana cambiar, y no hay quien cruce eso. No, eso es un elemento que ha sido constante en la política argentina, salvo honrosas excepciones, ¿no? Acá no hay coherencia y no hay consistencia, que el ejercicio de la coherencia por muchos años, ¿viste? Porque vos tenés que ser coherente. ¿Qué quiere decir la coherencia? Que se corresponda a lo que vos decís con tu práctica política. Si yo dijera que no soy comunista, nadie me creería, porque sigo siendo, en la práctica, vivo en el mismo lugar, defiendo mis ideas, me peleo con todo el mundo, seguimos siendo poquititos. Digamos, ahí hay como una coherencia en las posiciones de uno, ¿no? En términos históricos, en algún momento calculo que nuestras ideas triunfarán porque ese es el optimismo que uno... Y la consistencia quiere decir que hace mucho, 30, 40 años que uno viene defendiendo la idea. Bueno, los políticos que tienen representación parlamentaria, que tienen acceso a los cargos ejecutivos, suelen estar de una vereda, son de lealtades transitorias y de traiciones permanentes, ¿no? Eso me parece que podría ser el concepto que cierre la idea. Le comentamos a Se concentran en torno a la caja, me parece. Se centralizan en torno a la caja, ¿no? Bueno, ese es el tema. Estamos charlando con Leonardo Juárez, él es docente, historiador.